Segmento 1. Un caso olvidado. 5 años. 5 largos años desde que un crimen terrible sacudió esta ciudad. Un crimen tan limpio, tan preciso, que parecía haber borrado cualquier evidencia de su existencia. Y, sin embargo, en el aire aún flotaba la sensación de que algo no estaba bien, algo no encajaba. La gente lo había olvidado, o al menos eso creían. Pero hay momentos en los que el pasado no se puede esconder. Donde los ecos de un crimen siguen resonando, incluso cuando nadie los escucha. El caso había comenzado como algo rutinario, algo que parecía no dejar huella en la ciudad. Un asesinato sin explicación, sin lógica. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. No hubo testigos, ni rastro de lo ocurrido. Solo una mujer, sola, en una habitación cerrada, cuya vida fue arrancada en un abrir y cerrar de ojos. Pero esa muerte, esa desaparición, era demasiado perfecta. No dejaba más que preguntas y un vacío insondable. El agente Carlos Méndez llevaba años trabajando en casos complejos, casos que dejaban marcas en su alma. Pero este caso lo había marcado de una manera distinta. Desde el principio, algo le decía que no podía ser tan sencillo. Un crimen perfecto no podía simplemente desvanecerse sin dejar huella. Algo en su interior le susurraba que había más. Pero cuando los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años, la ciudad olvidó. La policía, agotada, cerró el expediente. Y el agente Carlos Méndez, bueno, él también lo había hecho. Hasta ahora, al principio, todo parecía estar dicho. El caso estaba cerrado. Nadie podía hacer nada más. Pero para Carlos, las piezas del rompecabezas nunca se alinearon. Algo le decía que el tiempo no era lo único que había pasado. Algo en la ciudad, algo en los recuerdos enterrados, todavía tenía la llave para resolver este misterio. Y cuando se encontró con aquella foto, un eco del pasado comenzó a resonar dentro de él, como si estuviera viendo algo más, algo que los demás no veían. Mientras la ciudad pasaba página, Carlos no podía simplemente dejar ir. La ciudad olvidó, los recuerdos se desvanecieron, pero algo en su alma le gritaba que la verdad seguía ahí, esperando a ser descubierta. ¿Cómo podía la gente seguir adelante? ¿Cómo podían las calles seguir tranquilas cuando algo tan oscuro había sucedido entre ellas? El agente Carlos Méndez entendía una verdad fundamental que pocos comprenden: el tiempo no borra el pasado. Lo guarda, lo deja esperándonos, a la espera de ser desenterrado. Los casos olvidados a veces regresan. Y cuando lo hacen con una fuerza que no se puede ignorar. El tiempo no cura todo, y Carlos Méndez estaba a punto de descubrir que este caso aún tenía mucho más por revelar. Lo que la ciudad había enterrado en el olvido, ahora estaba a punto de salir a la luz. Pero, ¿estaba listo Carlos para enfrentar lo que descubriría? ¿Era él capaz de desentrañar una verdad tan profunda, tan aterradora, que podría cambiarlo todo? Lo que está enterrado nunca permanecerá en silencio por siempre. Y en el momento menos esperado, el pasado regresa. Y con él, las respuestas. Segmento 2. La noche que cambió todo. Era una noche fría, desolada. Las calles vacías parecían susurrar secretos al viento, pero el destino tenía algo mucho más grande reservado. Algo que cambiaría todo para el agente Carlos Méndez. Algo que solo Rex podría haber comprendido. Carlos Méndez y su equipo estaban tras la pista de un criminal conocido, un hombre que había sido un fantasma en la ciudad durante años. Su próximo objetivo, un almacén antiguo que había estado vacío y desechado por el tiempo, como si hubiera sido olvidado. Pero, algo en el aire esa noche no estaba bien. Algo que no podían ver, pero que ambos, Carlos Méndez y Rex, sentían de manera inquietante. Fue entonces cuando Rex, con su agudo sentido del olfato, reaccionó. Olfateó el aire de forma frenética, como si estuviera buscando algo que lo llamaba con fuerza. No era un simple olor cualquiera. Era un aroma familiar, uno que había quedado marcado en su memoria de una manera tan profunda que lo reconocería incluso entre millones de otros. El aire estaba cargado con una sensación extraña, como si todo el espacio estuviera impregnado con una historia olvidada. Un olor que Rex había conocido antes. Un olor que, 5 años atrás, había estado presente en la escena de un asesinato. Carlos Méndez no podía creerlo. ¿Cómo era posible? El olor, el mismo que Rex había detectado hace años en la escena de un caso cerrado.
¿Qué conexión existía entre ese caso olvidado y este nuevo hallazgo? ¿Por qué, después de tanto tiempo, ese aroma había regresado, como si el pasado nunca hubiera sido enterrado? El misterio, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, ahora se despertaba. Rex, el fiel compañero, había desenterrado una verdad oculta, una verdad que solo él podría haber encontrado. Y con cada paso que daban dentro de ese almacén, una nueva pieza del rompecabezas empezaba a encajar, revelando que este caso no estaba terminado. No, estaba a punto de resurgir con más fuerza, más oscuridad y más secretos que nunca. Segmento 3. El misterio del aroma. El misterio no solo se encontraba en las pruebas que Carlos Méndez había acumulado, sino en los detalles que se escapaban a los ojos de los humanos. Algo que el resto del mundo había pasado por alto, un aroma, un simple olor, estaba a punto de desenterrar lo que se había enterrado por años. Ese aroma no era casual. Era la clave que el destino había dejado atrás. Y no era un olor cualquiera. Era un susurro del pasado, algo que había permanecido oculto, esperando ser descubierto por aquellos que tuvieran la capacidad de escuchar. Rex, el perro de servicio, no solo era una herramienta para el trabajo. No, Rex era más que eso. Él no solo estaba ahí para seguir órdenes, él era testigo de algo mucho más profundo, algo que escapaba a la comprensión humana. Con su agudo sentido del olfato, estaba a punto de abrir una puerta que Carlos había ignorado durante todo este tiempo. El perro había detectado un olor, algo que estaba profundamente arraigado en el caso, pero que nadie había tenido la capacidad de rastrear. Ese aroma era la clave que los humanos no podían percibir. Lo que Rex estaba señalando, lo que había detectado con su nariz, era algo que no se podía ver. A veces, los detalles más pequeños son los que guardan los secretos más grandes. Carlos nunca había considerado que un simple olor pudiera ser la pieza que faltaba. Pero al ver cómo Rex reaccionaba, algo cambió en su mente. La conexión que había estado buscando estaba ante él, envuelta en la invisibilidad de un olor olvidado por todos, pero conocido por Rex. De repente, todas las piezas parecían encajar. Las fotos, las pruebas, las entrevistas, todo comenzaba a apuntar a un solo lugar, un almacén olvidado por todos, pero que en las sombras guardaba secretos que nadie había tenido el coraje de descubrir. Ese almacén no era solo un edificio vacío, era un lugar donde la verdad había sido enterrada, un lugar que Carlos Méndez tendría que enfrentar si deseaba resolver este caso. El caso, que hasta ahora había parecido tan cerrado como una tumba, ahora revelaba una nueva dimensión. La pista, que parecía insignificante al principio, los había llevado a ese almacén, a ese lugar donde todo había comenzado. Pero lo que Carlos Méndez no sabía aún, era que lo que encontrarían allí podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos guardaba ese almacén? ¿Qué estaba esperando a ser descubierto, oculto entre las sombras de un lugar olvidado? Rex lo sabía. Carlos estaba a punto de descubrirlo. Lo que está enterrado en las sombras nunca permanecerá en silencio para siempre. Y lo que Rex ha olido, lo que ha sentido, está a punto de desvelarse. En el lugar donde todo comenzó, las respuestas están esperando, y tal vez, también, el precio que Carlos tendrá que pagar por ellas. Segmento 4. Los secretos enterrados. Con cada pista que Rex revelaba, Carlos Méndez se adentraba más en un abismo oscuro, donde los límites entre la justicia y la corrupción comenzaban a desdibujarse. Lo que parecía ser un caso aislado, estaba comenzando a conectarse con algo mucho más grande, más peligroso. Algo que había estado oculto durante años, esperando el momento adecuado para resurgir. Carlos Méndez no podía creer lo que veía. Los nombres que había asociado con el caso, aquellos que pensaba que habían desaparecido para siempre, comenzaban a resurgir de las sombras. Algunos de estos nombres ni siquiera figuraban en el informe oficial. Personas de gran poder, influyentes en la política local, algunos de los cuales ni siquiera sabían que estaban involucrados. Pero estaban, sin duda alguna, involucrados. Lo que Carlos Méndez descubría cada vez más era aterrador. La historia detrás de ese asesinato no solo se trataba de una víctima solitaria en un almacén abandonado. Estaba profundamente vinculada con la política local, con los intereses oscuros de quienes parecían controlar todo desde las sombras. Un entramado que envolvía a figuras poderosas que tejían su red en silencio, manipulando los hilos de la ciudad como marionetas. Y lo peor, lo más inquietante de todo, era que esos responsables no se habían ido. No estaban fuera de alcance, ni retirados en algún rincón lejano. No, ellos seguían ahí,
en la misma ciudad, observando, aguardando, esperando el momento perfecto para regresar a la escena. Como sombras que acechan en la oscuridad, no estaban dispuestos a dejar que la verdad saliera a la luz. Carlos Méndez se dio cuenta de que estaba enfrentándose a algo mucho más grande de lo que había imaginado. No solo luchaba por hacer justicia por un asesinato. Estaba desenterrando una red de corrupción tan vasta que podía derrumbarlo todo. La pregunta ya no era solo quién mató a la víctima, sino quién más estaba involucrado. ¿Y hasta dónde llegarían para asegurarse de que sus secretos nunca se destaparan? Las conexiones entre los implicados eran más profundas de lo que cualquiera podría haber imaginado. La corrupción estaba incrustada en cada rincón de la ciudad, en cada persona que Carlos Méndez había considerado confiable. Y mientras más se acercaba a la verdad, más peligroso se volvía el camino. Los responsables, los verdaderos criminales, no se habrían detenido a tan solo destruir una vida. No, ellos habían estado jugando un juego mucho más grande, y Carlos Méndez era solo una pieza más en ese tablero mortal. Segmento 5. La verdad detrás del caso. El caso ya no era solo un simple asesinato. Había crecido hasta convertirse en un laberinto, una telaraña de mentiras que atrapaba todo a su paso. Cuanto más Carlos Méndez profundizaba, más se sumergía en un mar de oscuridad. Las pistas, los testimonios, las pruebas, todo apuntaba a una sola conclusión: alguien en el poder estaba moviendo los hilos detrás de este crimen. Alguien que no solo estaba vinculado al pasado, sino que también controlaba el presente. Cada pieza que Carlos Méndez descubría parecía encajar a la perfección en una verdad que ya no podía ignorar. Los nombres que alguna vez parecieron irrelevantes ahora tenían un propósito claro, un objetivo oscuro. Las conexiones entre figuras políticas, empresarios y actores clave en la ciudad eran más evidentes de lo que imaginaba. Todo indicaba que el crimen, más que un simple asesinato, había sido parte de un plan más grande, más sofisticado. Un juego de poder donde las vidas humanas eran meras fichas sacrificables. Pero a pesar de todo lo que había descubierto, la pregunta seguía sin respuesta: ¿quién era el verdadero cerebro detrás de todo esto? ¿Quién era el hombre o la mujer que había orquestado esta tragedia, escondido en las sombras, manipulando cada movimiento con maestría? Y aún más desconcertante, ¿por qué, después de tantos años, había decidido reavivar este caso, traerlo de nuevo a la luz? La paciencia del cerebro detrás de este crimen había sido desconcertante. Había esperado años, sabiendo que cada paso que daba Carlos Méndez los acercaba más a la verdad. Pero ¿por qué dejar pistas? ¿Por qué dejar que las piezas encajaran tan fácilmente? ¿Era una trampa? O quizás, solo una parte de un plan mucho más grande, un plan donde la verdad misma era la última carta que quedaba por jugar. Lo que Carlos Méndez aún no sabía, lo que no podía imaginar, es que la verdad detrás de este caso no solo cambiaría su vida, sino que también desataría una serie de eventos que pondrían en peligro a todos los que se atrevieran a buscarla. Porque en este juego, no solo se trataba de descubrir quién había matado a la víctima, sino de quien estaba dispuesto a todo para asegurarse de que la verdad nunca se revelara. Segmento 6. La aparición del villano. Durante todo el tiempo, había estado allí, observando. En las sombras. En silencio. Carlos Méndez había estado tras la pista de pistas, de testigos, de secretos enterrados. Pero lo que no sabía, lo que nunca imaginó, es que el verdadero villano, el cerebro que había controlado cada movimiento, estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Y, lo más escalofriante de todo, era que lo estaba mirando todo. Cada paso que daba Carlos Méndez, cada movimiento, él lo sabía. El rostro que apareció ante Carlos Méndez no era el de un desconocido. No. Era alguien que había estado allí todo el tiempo, en su vida, en su ciudad, alguien que había estado moviendo las piezas desde las sombras. Un enemigo que había jugado su juego con tanta habilidad que incluso el más astuto de los detectives había sido incapaz de ver la verdad. Una figura que parecía tenerlo todo bajo control, hasta ahora, cuando finalmente se reveló, todo cobró sentido. Las piezas que Carlos Méndez había estado reuniendo, los hilos que había seguido, todo se conectaba en un solo punto. Pero lo más aterrador de todo, es que, aunque Carlos Méndez pensaba estar más cerca de la verdad, el verdadero culpable había estado observando cada uno de sus movimientos. Cada error, cada descubrimiento, cada momento de avance, todo había sido parte del plan. El control que esta persona tenía sobre la situación era absoluto. ¿Cuánto tiempo había estado esperando para que Carlos Méndez llegara a este punto? Cada pista, cada cambio en el caso, todo había sido manipulado con precisión.
Y ahora, mientras Carlos Méndez estaba tan cerca de descubrir la verdad, la última jugada estaba a punto de ser ejecutada. En ese momento, Carlos Méndez comprendió algo aterrador: el villano no solo había manipulado el crimen, había manipulado todo su camino hasta aquí. Desde las sombras, había controlado cada detalle, cada paso de su investigación, como un titiritero con su marioneta. Y lo peor de todo, el verdadero rostro de este enemigo nunca había sido revelado. La figura que estaba detrás de todo, el culpable de la manipulación y el caos, aún seguía en las sombras, aguardando el momento perfecto para dar su siguiente movimiento. Y cuando finalmente se reveló la verdad, lo que Carlos Méndez temía no era solo el poder de su enemigo. No era la manipulación ni las mentiras. Lo peor de todo era saber que, de alguna manera, él había estado allí todo el tiempo. En las sombras. Mirando. Jugando con él. Y ahora, el juego estaba por llegar a su fin. Segmento 7, el enfrentamiento final. El momento de la verdad había llegado. Carlos Méndez y Rex, unidos por una causa, estaban a punto de enfrentar al hombre que había controlado cada movimiento desde las sombras. Después de semanas de pistas, traiciones y manipulación, finalmente se encontrarían cara a cara con el villano. Y aunque el peso de la justicia estaba sobre sus hombros, la pregunta seguía siendo la misma: ¿serían capaces de detenerlo antes de que fuera demasiado tarde? Carlos Méndez sabía que esta no sería una confrontación común. Había llegado a este punto porque había expuesto la verdad. Pero la verdad, en este mundo oscuro, a menudo es más peligrosa que cualquier mentira. Y ahora, frente a él, estaba el hombre que había jugado con su vida, con la vida de muchos, todo en nombre del poder y la manipulación. El villano no mostró miedo. Al contrario, se mantenía allí, con una calma inquietante, como si hubiera anticipado este momento durante años. Y aunque su rostro se mantenía sereno, sus ojos decían algo diferente. Había en ellos un profundo conocimiento de que no había escapatoria, que su destino ya estaba sellado. Pero la verdadera pregunta era: ¿quién caería primero, él o ellos? Era el enfrentamiento final. El último acto de un juego que había sido jugado en las sombras. Cada palabra, cada paso, cada mirada que cruzaron, estuvo cargada con la inevitabilidad de la justicia. Pero también con el peligro de un sistema que no estaba dispuesto a ceder fácilmente. En este mundo, la verdad no solo tenía un precio, sino que venía acompañada de sangre. ¿Serían capaces de detenerlo? ¿O, en este último enfrentamiento, sería el villano quien tuviera la última palabra? Lo que estaba en juego no solo era el futuro de Carlos Méndez y Rex, sino el destino de todos aquellos que habían caído en el juego mortal del poder y la corrupción. Y en ese instante, cuando parecía que todo estaba perdido, Rex, con su instinto impecable, demostró que en este juego de sombras, la lealtad y el coraje pueden ser más poderosos que cualquier amenaza. El último paso de la verdad se estaba dando. La justicia no sería detenida. Final, suspenso y revelaciones. ¿Lograrán descubrir toda la verdad? ¿O quizás habrán caído ya en la trampa de aquellos que se esconden en las sombras? Este caso, que parecía cerrado hace años, está mucho más lejos de ser resuelto de lo que cualquiera imaginaba. Cada giro, cada revelación, cada pista recolectada por Carlos Méndez y Rex, los acercaba a una verdad más oscura y peligrosa. Pero al final, ¿quién fue el verdadero ganador en este juego mortal? ¿Y qué precio tuvo que pagar cada uno para llegar hasta aquí? El caso parecía tener más giros de lo que cualquiera había anticipado, y a medida que los secretos más oscuros salían a la luz, la verdad parece desvanecerse en el horizonte. Pero una cosa es cierta: el pasado nunca muere por completo. Y las sombras siempre vuelven a acechar. Y así termina nuestra historia de hoy. Pero, ¿acaso lo ha hecho realmente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién creen que estaba detrás de todo esto? ¿Y qué relación tenía realmente Rex en este misterio que aún sigue dejando más preguntas que respuestas? Déjenos sus opiniones en los comentarios, porque sabemos que muchos de ustedes tienen teorías y respuestas que podrían sorprendernos a todos. Nos vemos en el próximo video, donde desvelaremos más misterios que aún acechan en las sombras.